Bien, para todos los hermanos, amigos que nos escuchan en directo como en diferido, les deseamos un descansado, feliz y santo sábado. Nuestro texto en esta mañana es Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. El Señor se representa como una torre. La torre era lo que cubría lo más alto en una muralla. Vamos a estudiar realmente tres cosas: la torre, el muro y la puerta. Tres figuras que el Señor usa para que tú estés protegido y puedas proteger tu familia y tu experiencia cristiana. Vamos a implorar el nombre del Señor, nos colocamos en rodillas para conversar con nuestro Padre Celestial. Oremos. Eterno y santo y tierno Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, gracias Señor porque tu palabra, tu amor, tus propósitos son fuertes, son omnipotentes. Padre, queremos que tu Santo Espíritu se mueva poderosamente en medio nuestro en esta hora. Bendice esta congregación, bendice los hoy representados y bendice tu palabra, Señor, que ha sido sembrado en nuestra mente y corazón. Gracias por escucharnos, te lo agradecemos y suplicamos en Jesús, el camino, la verdad y la vida. Amén. 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 Bien, hermanos, ahora sí colóquense cómodos. Vamos a estudiar esta triple figura. Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. ¿Qué es lo que está indicando? ¿Qué es lo que está indicando el Señor? Que ¿cuándo es que tú te levantas? Cuando estás caído, cuando estamos dormidos, cuando estamos, por decir, en angustia. Y el Señor dice que ¿qué nos va a hacer? Dice, Él nos va a levantar. Bien, sucede que anteriormente las ciudades no eran como las de ahora. Las ciudades eran amuralladas, tenían sus muros, eran protegidas. Es como la casa, pues tú tienes tu casa, está toda cerradita, ¿verdad? Pero tienes que tener por dónde entrar, que es la puerta, ¿ya? Pero en aquel entonces, a más de puerta, las ciudades tenían unas torres, o sea, parte más elevado donde estaba un centinela. Cuando el centinela veía algún peligro, entonces él avisaba para que la gente pudiese apercibirse. Bien, entonces vamos a estudiar esa parte, ¿ya? Vamos a estudiar la torre. En Zacarías capítulo 2, el versículo 7, pero vamos a leer el versículo anterior, ¿no? Dice, versículo 4 de Zacarías 2, dice: y dijo, corre, habla este joven diciendo, sin muros será habitado Jerusalén, a causa de la multitud de hombres, de ganado en medio de ella. Jerusalén significa ciudad de paz. Y la gente ahora habla, en lugar de paz, habla de ¿qué? De guerra, habla de estrés, de problemas. Pero el Señor quiere que tú seas, ¿qué cosa? Una ciudad de paz, una ciudad de gozo, de alabanza. Y el Señor dice que Jerusalén va a ser habitada ¿cómo? Sin muros. Sigo leyendo, versículo 5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. El Señor dice que ¿quién va a ser de muro? Él mismo. Yobater dice ¿cómo? Como fuego alrededor. Está hablando de sus santos ángeles. Los que nos cuidan de los peligros, ¿quiénes son? Los santos. Ellos son, dice, espíritus ministradores. Son llama de fuego. Él nos cuida de todo peligro. Bien, pero cuando el Señor hizo
hizo Jerusalén, ellos tenían 3 muros. ¿Ya? Sucede que había un triple muro que fueron haciendo poco a poco. ¿Ya? O sea que un muro estaba alrededor del templo, había otro y un tercer muro. Y Jerusalén está en una posición bien alta, entonces era bastante difícil poder conquistarla. Pero a pesar de eso, Jerusalén fue conquistada, fue destruida. El templo quedó, lo que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Ahora, hermano, ese símbolo de la segunda venida es símbolo del fin del mundo. ¿Cómo podemos nosotros hacer que el enemigo no nos ataque? No es teniendo un muro o un cerrojo. ¿Cómo el Señor quiere que tú, por decir, el templo del alma esté protegido? Vamos a leer eso. Pero antes veamos algo de los muros. Uno de los hombres que tuvo que edificar los muros fue Nehemías. ¿Ya? Él, después que Jerusalén fue destruido, él regresó para edificar los muros. Vea, vamos a leer acá alguna semblanza de lo que hizo Nehemías. Nehemías 6:15, vamos a leer. Nehemías 6:15. Es lo que dice el Señor acá, hablando de Nehemías. Dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. ¿Cuánto tiempo le llevó? 5. Pero no solo Nehemías, era todo un ejército. ¿Ya? Vean, era tan difícil, ve acá el 4:17, porque había muchos enemigos. Dice: los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. O sea, ¿cómo hacían? Dice que una mano para trabajar y la otra estaba con la espada. Un enemigo. ¿Y cuál es la espada que Dios te ha dado? Efesios capítulo 6. Acá está. Efesios capítulo 6. Lo que le pasó a Nehemías es lo que el Señor quiere que tú hagas en tu experiencia. Efesios capítulo 6. Acá está, versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres edificar tus muros, quieres edificar tu carácter, ¿qué tienes que tener? La espada. Pero ponga usted, saque la cuenta, ¿cuánto tiempo dedicamos a la palabra del Señor? ¿Ah? Muy poquito, solo que hay veces cuando se viene al culto, ¿no? Y el Señor dice que hacían la obra y en la otra mano tenían la espada. Ahí está Nehemías. ¿Sabe qué significa Nehemías? Sí, pero el nombre de él significa el Señor consuela. Consuelo significa Nehemías. ¿Ya? Y la primera obra que hizo Nehemías, ¿qué fue? Edificar el muro. Y es lo que el Señor quiere hacer. O sea, la seguridad de tu experiencia. Ya aprendimos que tiene que tener primero la espada. ¿Ya? Una de las cosas que el Señor dice que había que hacer. ¿Ya? Bien, ahora leamos el mismo 4, versículo 15. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todo el muro, cada uno a su tarea. O sea que Dios despejó al enemigo. Cuando tú te dedicas a hacer lo que Dios dice, Él va a alejar a tu enemigo. ¿Ya? Bien. Pero como les decía, todo el día no podían estar allí trabajando. Tú trabajas de día y de noche estás descansando, ¿verdad que sí? ¿No? Porque uno no es de hierro. ¿Ya? Un tiempo trabajamos y otro. ¿Cuál sería la solución? Si tú tienes que edificar el muro,
Ok, tiene que haber un centinela. Es correcto. Acá está. 4, 22 y 23. Estamos leyendo de Nehemías. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. O sea que unos estaban de noche trabajando y otros de día. De día trabajaba y de noche cuidaba. Y eso es lo que tiene que hacer el Señor, lo que tiene que hacer todo el tiempo. Tenemos que estar edificando los muros. Porque el enemigo, ¿qué quiere hacer? Él quiere destruir, él quiere que no haya, porque el propósito de Satanás era destruir el templo, ¿ya? Y lo último que cayó, cuando cayó Jerusalén, fue el templo. El templo es la torre, es tu lugar de comunión con Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que conservar. Job perdió todo. Perdió su hacienda, perdió los hijos, perdió la salud, pero él siguió adorando, clamando al Señor. Entonces, las circunstancias no pueden llevarnos a alejarnos de Dios. Bien, entonces, estos centinelas eran los que después iban a estar en el muro. Ya que importante por eso entender, hermanos, que nosotros, el Señor nos ha puesto como atalayas. Vamos a leer un poquito de esto. Vamos a leer acá de atalaya. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, el versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya la casa de Israel. ¿Cómo nos llama el Señor? Hijo de hombre. Atalaya. Hijo de hombre significa hijo de Adán. Somos hijo de Adán. Dice a la casa de Israel, oirás pues mi palabra de mi boca y la amonestarás de mi parte. ¿Ya? En la casa son los padres. Por ejemplo, yo allí en el apóstol soy el atalaya para que la gente no se enferme. Y Dios te ha puesto en tu hogar para ser atalaya. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acá está el atalaya. El atalaya es el que está más cerca del cielo. Es el que está más alto. Dice, sigo leyendo, Ezequiel capítulo 3. Dice, cuando yo dijera al impío de cierto morirás, tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío se aparte su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestaras al impío, él no se convirtiera de su injusticia y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. El Señor dice que hay que amonestar, pero no una vez, todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cuál es el límite de seguir lidiando con una persona? Por ejemplo, un hijo, un amigo, un esposo. ¿Cuál es el límite? ¿Ah? ¿Cuál es el límite? Acá está, el Señor lo dice. Isaías capítulo 62. Acá el Señor está diciendo hasta cuándo tiene que el atalaya estar clamando. Dice, por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré. Dios dice que Él no va a callar, no va a descansar. Hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Que hasta que haya respuesta. ¿Hasta qué? Dice que alumbre. Hasta que acepte la luz de la palabra de Dios. O sea que mientras no acepta, tú tienes que continuar. No hay límite. No hay límite. Bien, entonces el Señor quiere que seamos atalayas en nuestro hogar, atalayas en nuestro vecindario, atalayas en la iglesia, atalayas fieles. Acá está, vea lo que dice. Vamos a leerlo acá. Hablando de los atalayas, vamos a Habacuc. Habacuc, capítulo 2.
dice, sobre mi guarda estaré 2:1. Y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá, qué he de responder tocante a mi queja. Dice que es velar. 2:1. ¿Ya? El atalaya es el que está despierto mientras el otro está durmiendo. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos cuando estaba en Getsemaní? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué pasa? Nos da el sueño espiritual, la flojera. ¿Y qué pasa con el muro? El muro se cae, el muro. Y el enemigo arrasa con toda nuestra familia. Entonces el Señor quiere que edifiquemos los muros. Acá está, en Isaías 58. Isaías capítulo 58. Dice, versículo 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Dios dice que nosotros somos ¿qué cosa? Como Nehemías, restauradores. Somos edificadores. Pero tengo que aprender, Nehemías, ¿en cuántos días lo hizo? 52 días. Y dice que uno estaba con la espada y el otro la herramienta para trabajar. Y en la noche, ¿qué estaban haciendo? Se quedaba el atalaya mientras todos estaban durmiendo. Bien. Saben que los muros, hermano, es símbolo de los mandamientos de Dios. ¿Ya? La ley de Dios es el muro. Si tú obedeces, por fe, lógicamente, estás protegido. Por eso que el diablo, cuando Dios le dice a Job, bueno, le dice al diablo, le dice, hablando de Job, ve, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Qué dice el diablo? Ve, dice, tú lo has cercado, dice, no lo puede hacer nada. Está cercado, dice, ¿ya? Claro, dice, que ¿cómo no te va a servir si te lo tiene protegido? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Bueno, ve, le dice, para que veas que Él no solo me obedece cuando yo le doy bendición. Quítale todo, dice, pero no toque su vida. ¿Ah? ¿Y qué hizo el diablo? Quitó todo y Job siguió fiel. Y otra vez el diablo dice, no, dice, piel por piel, todo lo que el hombre dará con tal que, pero toca su carne a ver si no te maldice, le dice. ¿Y qué hizo el Señor? Le permitió. Le quitó, dice, con una teja el pobrecito, se rascaba. Una enfermedad maligna. Pero el Señor vindicó su carácter. Acá está Job 23. Vamos a leer. 23, versículo 10. Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Qué decía Job? Esta es una prueba, dice. Yo estoy siendo purificado. Dice, me probará y voy a salir como. Y eso es lo que le ofrece. El Señor dice, oro refinado en fuego. Entonces, hermano, tenemos la obediencia a los mandamientos de Dios es el muro que el Señor nos ha dejado. ¿Ya? Lamentablemente, nosotros nos apartamos de sus mandamientos. ¿Ya? Ve lo que dice acá, vamos a leer Isaías capítulo 28. Dice, versículo 17, ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, granizo barrerá el refugio de la mentira y agua arrollarán el escondrijo. Señor dice que Él va a usar dos herramientas, ¿ya? Dice el juicio a cordel y la justicia a nivel.
¿Que el cordel es para qué? Para ver que no esté el muro de un lado. Está hablando de la relación tuya con Dios. Los primeros 4 mandamientos. Y dice, a nivel la justicia, ¿a nivel es para qué? Para que esté todo. Habla el amor al prójimo y el amor. ¿Qué dice el mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que el muro es tu obediencia, tu relación con Dios y tu relación con tus semejantes. Ese es el muro. Y hay que edificarlo. Todo es lo que Jesús decía. Dice, vamos a leer acá, Mateo capítulo 5. Jesús, Él es el príncipe del amor, pero Él habla de sus mandamientos. Mateo capítulo 5. Dice, no penséis, 17, que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿ya? Y así enseñe, muy pequeño se llama el reino de los cielos. Mas el que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, dice que si tú desobedeces, ¿cómo queda el muro? No hay muro. El diablo nos va a tentar. Pero dice, si obedecemos y enseñamos, ¿qué va a pasar? Será grande en el reino de los cielos. O sea, la grandeza está en nuestra relación. Por eso que el Señor dice que va a ajustar el juicio a cordel y la justicia a nivel. Nuestras dos relaciones, con Dios y con nuestros semejantes. Bien, pero vamos adelantando. Entonces, el muro es los mandamientos de Dios. Acá está, Daniel capítulo 9. ¿Por qué el Señor permitió que Jerusalén fuese destruida? Acá está. Dice, Daniel 9. Versículo 4. Oré a Jehová mi Dios, hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser tenido, que guarde el pacto, la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, tus ordenanzas, no hemos obedecido tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y todo el pueblo de la tierra. Dice, versículo 12, Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros, contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Nunca fue hecho bajo el cielo nada semejante lo que se ha hecho contra Jerusalén. Jerusalén estaba destruida. Pero la raíz, ¿por qué estaba así? Era porque se violó la ley de Dios. ¿Y por qué se enferma la gente? ¿Por qué nos enfermamos? Por lo mismo violamos la ley de la salud. ¿Quieres ser sano? Tienes que obedecer. ¿Quieres recibir bendición de Dios? Tengo que obedecer sus mandamientos también. Bien, pero eso suena como a legalista, ¿verdad? Por el muro tú no puedes pasar, ¿o sí? ¿Por qué pasamos? ¿Por dónde se pasa? Por la puerta. Por la puerta. Y acá está, vamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Jesús usa una doble figura. Versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Tú quieres edificar muros? Tiene que ser por la fe en mí. Usted sabe que el que va a edificar está entrando y saliendo por la puerta, ¿verdad? Para hacer el muro. Entonces Cristo es la puerta. Así como Él abrió la puerta para que Adán y Eva salieran, Él abrió la puerta de la salvación. Cuando Él en la tumba de Lázaro, ¿qué dijo? Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y se refiere no solo a la muerte física, a la muerte espiritual. Si tú crees, vas a edificar sobre la roca de Jesús. Bien, entonces Jesús, Él es la puerta. Ahora vamos a leerlo esto mismo acá en Isaías.
Isaías 60, 18. Dice: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. ¿Cómo vamos a llamar a los mandamientos? Dice, y a la puerta alabanza, porque el Señor es el que te salva y el que te da la fuerza para obedecer. Lamentablemente, usted ve que cuando Jesús vino, ¿qué pasó? El pueblo no lo aceptó, lo crucificó. ¿Y cuál fue el delito de Jesús que pusieron allí en la cruz? ¿Se acuerdan? Rey de los judíos. ¿Y él era rey o no? Claro que era rey. Pero él vino a establecer el reino de la gracia, reino de la misericordia, reino del perdón, reino de la reconciliación con Dios. Y eso es lo que él nos establece, ¿ya? O sea que tenemos que aprender a sobrellevar las tribulaciones. Bien, voy a terminando esta parte. Usted sabe que Jerusalén tenía 12 puertas. Ya, ese es otro tema, pero le menciono siempre, eran 12 puertas que tenía Jerusalén. Y la Jerusalén de arriba es una copia, ¿ya? O sea, el original son también 12. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 12. Acá está la Nueva Jerusalén. Dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas. En las puertas 12 ángeles, el nombre inscrito, que son los 12 tribus de los hijos de Israel. Ya, la Nueva Jerusalén es como un cuadrado, como un cubo. Ya son 12. Tú tienes que entrar por una de esas 12. ¿Ya? O sea, va a haber 12 porque son 12 tribus. ¿Ya? No sabemos a cuál el Señor te vaya a asignar. Bien. Vea lo que dice, versículo 19. Ya va. 21:14, perdón. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. O sea que en los muros están 12 nombres de los apóstoles. Dice: la ciudad estaba establecida 16 en cuadrados, su longitud era igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. 12.000 estadios es una extensión muy grande, son como 500 kilómetros más o menos. ¿Ya? Como sería como de acá a Trujillo más o menos. ¿Ya? Es una distancia. ¿Qué ciudad conoce usted que sea de ese tamaño? No hay. Y no solo es de ancho, es de alto también. ¿Ya? Altísimo. Pero acá está el muro. ¿Ve? Midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material del muro era de jaspe. La ciudad era de oro, semejante al vidrio limpio. Usted no sabe mucho de piedras. ¿Ya? El jaspe es una piedra ígnea. O sea que sale de la entraña de la tierra. Y la mayor parte de jaspe es rojo. Es rojo. O sea que en la ciudad el muro va a ser rojo. ¿Y el rojo qué te recuerda? Que la sangre que el Señor ha derramado, pero también el sacrificio que tú tienes que hacer para que otros sean salvos. Eso nos va a recordar. Bien, entonces tenemos la puerta es ¿quién? Cristo. Los mandamientos son el muro. Y la torre es el templo. La torre es tu lugar de devoción. Claro, acá tenemos un templo para todos, pero tú tienes que tener un lugar donde comulgas con Dios. Tenemos que tener nuestro Getsemaní. Es el lugar más alto. Cuando tú oras, te elevas a Dios. Leamos Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Dice, versículo 20. Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Señor, ¿qué dice que hay que?
escondernos. Está hablando de la comunión a solas con Dios. ¿Por qué dice? Versículo 21. He aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. La tierra descubrirá la sangre derramada y no encubrirá ya más sus muertos. Eso mismo lo decía Jesús en Mateo capítulo 6. Vamos a leer Mateo capítulo 6. Dice, versículo 6. Cuando tú ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Hay 3 cosas que Dios dice que tienes que hacer en secreto. Yo quiero que tú veas en esa figura las 3 cosas que hemos estudiado: el muro, la puerta y la torre. Dice que ora a tu Padre y tu Padre que ve en los secretos te va a recompensar en público. Lo que hay que hacer a todo momento. Tenemos que estar con la espada y con el escudo de la fe. Y la fe es la comunión con el Señor. Bien, pero hay otra cosa que el Señor dice. Dice, mismo Mateo capítulo 6. Mas cuando te es limona, versículo 3, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limón en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice que no seas tacaño. Aquel peruano no, es muy tacaño. Nos gusta guardar mucho. ¿Y el Señor qué dice? A limosna, da, dice. ¿Y qué va a hacer? Dice, tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. El Señor paga 1%. ¿Ya? De un sol que tú das, Él te da 100 más. Bien. Decíamos 3 cosas: la oración, la comunión con Dios. Segundo, hay que compartir, dice que, para que Él te dé en público. Y de último, vea, versículo 16. Este es lo que no nos gusta a nosotros. ¿Ya? Versículo 16. Está hablando del ayuno. ¿A cuánto nos gusta no comer? ¿Ah? ¿Ah? ¿A cuánto le gusta no comer? ¿Ah? Nos gusta estar con la barriga llena, ¿verdad? Dice, cuando ayunéis, versículo 16, no seas austero como los hipócritas. Ellos denudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo, ya tienen su recompensa. Tú cuando ayunas, unge tu cabeza, lava tu rostro. O sea, tiene que ser a solas con Dios. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 3 cosas que el Señor dice que es la comunión con Él. Tú estás en comunión cuando compartes con otro. Estás en comunión cuando ayuna, o sea, deja de comer por estudiar su palabra. Y también cuando estamos orando con Él en la conversación. Son las 3 cosas que Él dice te va a recompensar en público. Bien, hermanos, entonces hemos estudiado la torre, la puerta y el muro. El muro es los mandamientos, pero eso no se puede hacer solito. Tenemos que entrar por la puerta de la fe. El Señor te va a dar la fuerza. Llamarás a su puerta, dice, alabanza, y a su muro llamarás salvación. Y el muro es la comunión con Dios, pero también tenemos que ser atalayas. Vamos a terminar leyendo entonces nuestro texto de introducción. Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. El Señor quiere que estemos en exaltación, que estemos en bendición, que estemos dando testimonio. Vamos a leer Miqueas 4:8.
¿Por qué el Señor busca todo eso? Acá está la recompensa. O sea, ¿por qué el Señor quiere que tú seas como una ciudad? Usted sabe que el hombre perdió su lugar de ser dueño y señor. El que usurpó fue Satanás. El Dios de este mundo es ¿quién? Satanás. Pero Dios puso al hombre. Pero el diablo se ha usurpado. Ahora, a través del sacrificio de Cristo, nosotros recuperamos ese lugar. Por eso que cuando el Señor venga, dice que los justos van a heredar el reino. Dice, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nosotros vamos a llenar las vacantes que Satanás dejó en el cielo por su rebelión. Bien, termino con veámosle un poquito más acá, vea. 4:6 de Miqueas. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, recogeré la descarriada y a la que afligí. Está hablando de las ovejitas. Dios dice que no importa si estuviste descarriado, si estuviste coja es que un ratito está fiel, otro ratito está en pecado. Estamos cojeando. Dice, pero hay otra descarriada, esa ya se entregó de lleno. Él dice, va a recoger la coja, la descarriada y la que afligí, la enfermita. El Señor nos trae como sea, cojo, manco, ciego, como sea. Dice, y pondré la coja como remanente, la descarriada como nación robusta. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo te va a hacer? Nación robusta, torre fuerte, dice. O sea que la característica de Él quiere que tú también lo revele en tu carácter. Dice, como nación robusta, Jehová reinará sobre ellos en el monte Sión desde ahora y para siempre. Ahora termina, cabe. Y tú, oh torre del rebaño. Decíamos que la torre es ¿qué? El templo, el lugar de comunión con Dios. Torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión. Hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. El Señor va a restaurar. Termino contándoles una historia. Ustedes van a hablar de Ciro el conquistador persa. Sucede que el abuelo de él, Ciaxiares, tuvo un sueño de que su hija tenía un hijo y que ese hijo lo mataba a él, que era una serpiente. Entonces consultó con los los consejeros y sus magos que él tenía. No, dice, ese te va a destronar ese hijo, ese nieto. Entonces él pagó para que lo fueran a despeñar. El hombre que iba a destruirlo, o sea que tomaron el niño y lo iban a despeñar, él le dio lástima y lo adoptó. Era un pastor. Así que Ciro creció así como un pastor de oveja. Es más, la Biblia misma habla de que Ciro era un pastor. De un tiempo él supo su origen y fue y se reconcilió con el abuelo. Al final él heredó el reino y le hizo la guerra al abuelo, a Ciaxiares, y tomó posesión del trono. Se cumplió la profecía. Bueno, esto en parte ilustra, hermanos, lo que el diablo quiere hacer contigo. Tu destino es reinar por la eternidad. Y él va a hacer 1001 cosas para que no se cumpla el propósito de Dios. Pero al igual que ese Ciro que regresó, el Señor quiere que tú regreses primero a la comunión con Él. Que regreses por esa puerta de misericordia y que comience a edificar día a día, momento a momento, ese mundo. Para que otros también puedan ser salvos. Dice, torre fuerte es el nombre, pero Él quiere que tú seas una torre fuerte. Que podamos cobijar a otros para el reino del Señor. Que el Señor nos bendiga. Termino con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro
y ponga en ti paz. Amén. Amén.